Hola a todos, en este vídeo vamos a resolver los ejercicios del examen de la EBAU de julio 2023 de física correspondientes al bloque 3 de campo magnético. El primero de estos será el ejercicio número 5, que dice, es de distribución de masas. Un cuerpo de masa 8 por 10 a la 8 kilos se encuentra fijado en el punto 100, 0 metros de un sistema de referencia. Otro de 2 por 10 a la 8 kilos se encuentra fijado en el punto 0,50 metros. Apartado A por un punto. Calcular y representar gráficamente el vector campo gravitatorio debido a los dos cuerpos en el origen de coordenadas. Apartado B, por otro punto. Calcular el potencial gravitatorio debido a los cuerpos en los puntos 0, 0 y 150. Y apartado C, calcular el trabajo realizado por el campo para desplazar entre esos dos puntos una masa de 10 a la 4 kilos. Lo primero que vamos a hacer va a ser representar los puntos en un sistema de coordenadas. Bueno, esta es la representación que tenemos. Y nos están pidiendo el vector campo gravitatorio en el punto 0, 0. Bueno, fijaros, en el punto 0, 0, la masa 2 va a producir un campo gravitatorio vertical, siempre sea de acción, y la masa 1 va a producir otro campo gravitatorio, en este caso horizontal. El campo total será la suma de esos dos, del campo generado por la masa 1 más el campo generado por la masa 2. Como ya sabéis, esto es g por la masa 1 entre la distancia 1 al cuadrado por un unitario en la dirección 1 más g por la masa 2 entre la distancia 2 al cuadrado por un unitario en la dirección 2. Entonces, podemos extraer factor común la g, 6,7 por 10 a la menos 11 es la que utilizamos, o 6,67 por 10 a la menos 11. Y podemos extraer factor común el factor 10 a la 8 que está en las dos masas, 10 a la 8. De modo que en la primera masa, que es la masa 1, si hemos sacado el 10 a la 8 nos queda un 8. La distancia que hay aquí son 100 al cuadrado. Y podéis comprender que el unitario es horizontal, por tanto el vector unitario en la dirección del eje X es el vector Y. Si ahora voy al segundo término, la g la he sacado factor común y también el 10 a la 8, por tanto me quedan 2. La distancia va a ser 50 al cuadrado y ahora el vector unitario es vertical hacia arriba en la dirección del eje Y, esto es el vector J. Bueno, pues ahí sustituimos los números y nos va a quedar que mide exactamente lo mismo la flecha que va en la dirección de la masa 1 que la flecha que va en la dirección de la masa 2. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo pinto el campo total, y esto es importante hacerlo bien porque cierta parte de la nota del ejercicio va por el dibujo, va a quedarme formando 45 grados con el eje horizontal. Ahí voy a tener el campo total en el origen de coordenadas, porque mide lo mismo el vector campo gravitatorio generado por la masa 1 que el vector campo gravitatorio generado por la masa 2. Y por esto nos daban un punto. Ahora nos dicen que consideremos el punto origen de coordenadas, que vamos a llamarlo punto A, el 0, 0, y el punto 150, que es este. Vamos a llamar este punto punto B. Y nos piden el potencial gravitatorio en ambos puntos. Bueno, pues vamos a empezar por el potencial gravitatorio en el punto A. Va a ser menos g por la masa 1 por la distancia entre 1 y A, menos g por la masa 2 por la distancia entre 2 y A. Va a ser, extraigo menos g, menos 6,67 por 10 a la menos 11. Y voy a extraer también el término 10 a la 8 de las masas, 10 a la 8. Y me queda la masa 1, que hemos dicho que es de 8 kilos. ¿Qué distancia hay entre 1 y A? Pues hemos dicho que son 100 metros. Más, porque el menos ya lo extraje con la G. La masa 2, que hemos extraído el 10 a la 8, por tanto me quedan 2, con la distancia, que es de 50. Bueno, pues si hacemos esto, nos va a quedar que el potencial gravitatorio en el punto A es menos 8,004 por 10 a la menos 4 julios entre kilogramo. Y con eso tenemos el primero de los potenciales que nos pedían. Ahora hay que hacer lo mismo en el punto B. Esto va a ser menos g por la masa 1 y la distancia entre 1 y B, menos g por la masa 2 y la distancia entre 2 y B. Saco factor común menos g, menos 6,67 por 10 a la menos 11. Saco factor común el término 10 a la 8 que está en las dos masas. Y entonces me quedo la primera masa, que hemos dicho que es de 8 kilos, ¿y qué distancia la separa con el punto B? Pues estos son 50 metros. Más, porque saqué el menos factor común. La masa 2, que hemos dicho que son 2 kilos, ¿qué distancia la separa con el punto B? Pues 100 metros. Nos va a dar menos 1,2006 por 10 a la menos 3 julios entre kilogramo. Por último, en el apartado C, me piden el trabajo de desplazar una masa de 10.000 kilos entre los puntos A y B.
Como sabéis, el trabajo va a ser menos la masa que desplazo por el potencial final menos el inicial. La masa que desplazo es de 10 a la 4 kilos, por tanto, menos 10 a la 4 kilos. Y el potencial será el del punto B, y menos el del punto A, menos por menos más, pues más 8,004 por 10 a la menos 4 julios entre el kilogramo. Los kilogramos se pueden eliminar y el trabajo me va a quedar en julios. Entonces, el trabajo de desplazar la masa de 10.000 kilos entre A y B me queda igual a 4,002 julios. Y con esto habríamos resuelto completamente el ejercicio 5 del examen. Veamos lo que dice el ejercicio 6 del examen, que es de satélites. Nos dice, un satélite artificial de masa 1000 kilos describe una órbita circular alrededor de la Tierra con una velocidad en la órbita de 6 km por segundo. Nos piden en el apartado A por un punto. Calcula la altura a la que se encuentra desde la superficie terrestre. En el apartado B por medio punto. Calcula las órbitas completas que describe el satélite en un día alrededor de la Tierra. Y apartado C por otro punto. Calcula la energía cinética, potencial gravitatoria y energía total del satélite. Bueno, muy fácil. El primer apartado. Nosotros tenemos la Tierra y por aquí tendremos el satélite. ¿Vale? El satélite va a estar sometido a una fuerza gravitatoria que va hacia el centro de la Tierra y a una fuerza centrífuga. Y para realizar un movimiento circular, lo que tenemos es que el módulo de la fuerza gravitatoria es igual al módulo de la fuerza centrífuga que actúa sobre el satélite. ¿Qué es la fuerza gravitatoria? G, el módulo, ¿vale? G por la masa de la Tierra por la masa del satélite, dividido de la distancia al cuadrado, y esta distancia está medida entre el centro de la Tierra y la órbita. Y esto es igual a la velocidad, a la fuerza centrífuga, que es la masa del satélite, por la velocidad en la órbita al cuadrado partido del radio, que es la aceleración centrífuga. Bueno, nosotros podemos eliminar la masa del satélite porque está en ambos lados, y podemos eliminar un radio porque está en ambos lados también. De modo que me queda G, mt, entre R es v cuadrado. Como yo lo que quiero sacar es la R, la distancia, el radio orbital, lo que voy a hacer va a ser pasar la v, la R a multiplicar y la v a dividir. Entonces me queda gmt entre v cuadrado. La v tiene que estar en unidades del sistema internacional, que son metros por segundo. Vale, como yo tengo kilómetros por segundo, 6, tendré que poner que un kilómetro son 1000 metros. Y entonces me va a quedar 6000 metros por segundo. Ya está en unidades del sistema internacional. Así que sustituyo G, 6,67 por 10 a la menos 11. Masa de la Tierra. Ya sabéis que en el encabezado de los exámenes del EBAU nos dan todas las constantes que necesitamos, que son las que podemos usar. Algunas sale también en el propio enunciado de los ejercicios. La masa de la Tierra es aproximadamente 6 por 10 a la 24 kilogramos, ¿vale? Y en la velocidad ponemos 6000 al cuadrado. Bueno, pues esto nos da un radio orbital de 1,112 por 10 a la 7 metros. Pero a mí no me estaban preguntando el radio orbital, a mí me preguntan la altura. Entonces, si me preguntan la altura, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues la altura va a ser el radio orbital menos el radio de la Tierra, que también nos lo da el enunciado, ¿vale? Entonces esto es 1,112 por 10 a la 7 metros, es el radio orbital, y el radio de la Tierra es 6370 kilómetros, pero hay que pasarlo a metros, por tanto por 10 a la 3. Bueno, esto nos da 4,747 por 10 a la 6 metros. Y con esto hemos resuelto el apartado A, que valía un punto. Veamos ahora el apartado B. El apartado B nos dice cuántas órbitas completas damos en un día. El periodo es 2πr, que es la longitud de la circunferencia que hace el satélite alrededor de la Tierra, dividido de la velocidad que lleva en la órbita, ¿vale? Fijaros. Entonces, ¿cuál es el radio orbital? Pues hemos dicho que es esto de aquí. ¿Cuál es la velocidad? Pues hemos dicho que es 6000 metros por segundo. Por tanto, el periodo nos va a salir en segundos, y el periodo sale 11.644,83 segundos. Vale, eso es lo que tarda en dar una revolución, o una vuelta completa, que es lo mismo, alrededor de la Tierra. Entonces, ¿cómo sé yo cuántas vueltas completas da en un día? Pues tendré que ver cuántos segundos hay en un día. Nosotros tenemos que un día tiene 24 horas y una hora tiene 3600 segundos. Y sabéis que en un día hay 86.400 segundos. Si yo ahora divido los segundos que hay en un día entre el tiempo que tarda en dar una vuelta, pues me queda aproximadamente 7,41 vueltas. Pero como mi pregunta en el ejercicio del examen es cuántas vueltas completas da, pues no llega a dar 8, da 7 vueltas completas.
Y eso es lo que me preguntaba el apartado B. Por último, el apartado C me pide las energías cinética, potencial y mecánica del satélite en su órbita. Como sabéis, la energía cinética es un medio de la masa del satélite por la velocidad al cuadrado. Esto es un medio de 1000 kilos por la velocidad que es 6000 al cuadrado. Bueno, si hacéis esto, nos va a quedar 1,8 por 10 a la 10 julios. Como sabéis, la energía cinética siempre tiene que ser positiva, ¿vale? Va con una velocidad al cuadrado. Si hacemos la energía potencial, esto es menos g por la masa de la Tierra por la masa del satélite partido del radio orbital. Menos 6,67 por 10 a la menos 11, 6 por 10 a la 24, 10 a la 3, que es 1000, que es la masa del satélite, entre el radio orbital que hemos dicho que es 1,112 por 10 a la 7. Y esto da aproximadamente menos 3,6 por 10 a la 10 julios. Y entonces ahora, ¿quién es la energía mecánica? Bueno, pues lo que podemos hacer es calcular la suma de la energía cinética más la potencial. Entonces la cinética es 1,8 por 10 a la 10 y la potencial gravitatoria es menos 3,6 por 10 a la 10. Por tanto, me va a quedar menos 1,8 por 10 a la 10 julios. Recordad que tanto la energía mecánica como la energía potencial tienen que darnos negativas. Bueno, pues con esto habríamos hecho los ejercicios del examen de julio de física en el Lavado de Cantabria correspondientes al bloque 3 de gravitación. Nos vemos en el próximo vídeo.